tu familia. Padre, te pido por esa esposa cansada, por esa esposa que está sintiendo demasiada carga por su esposo, porque piensa que no se puede solucionar, porque dice, él no cambia. Por ese esposo que está viendo mejor a otra mujer y no a su esposa, porque se está olvidando, Señor, de lo que tiene en casa. Por ese hijo que se olvidó de su mamá, porque se casó y pareciera que su mamá murió, porque ni siquiera la llega a visitar. Por esa madre que se siente abandonada por su hijo. Padre, abre puertas este día. Demuéstrale a esa persona, demuéstrale al hermano que está de pie, que te está pidiendo y que no cree que tú puedes hacer algo en un corazón, demuéstrale que sí lo puedes hacer. Por esa hija que no quiere venir a la iglesia, que se ha negado a creer en Dios, o que posiblemente cree en Dios pero ya no cree en una iglesia. Te pido que toques esos corazones y que puedas llenar sus vidas. En el camino del Señor, lo que no suma, resta. No hay medios. O se es cristiano o no se es cristiano. Decían nuestros pastores, ser cristiano es como la mujer que está embarazada. Mira, yo estoy medio embarazada. No, está embarazada. No hay medios. Ser cristiano es estar o no estar. En el camino del Señor, lo que no suma, resta. Si ver televisión, ver un programa X, no le ayuda a su comunión con Dios, ¿qué hace? Le quita comunión con Dios porque le quita tiempo. Vuelvo y repito, lo que no suma, resta. Así que hay muchas cosas que nosotros hemos hecho durante la semana que nos están quitando y robando comunión con Dios. Pregunto yo, ¿cuántos hemos pecado aquí? ¿Esta semana? Los que no levantaron la mano están pecando hoy de mentirosos. Porque todos pecamos. Dice que no era esta la oración. Pero miren lo que decía el versículo que leímos ahora en el capítulo 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que, ¿qué dice? Endurece su corazón, caerá en el mal. No diga que no lo hizo, hombre, si ya lo vieron. ¿A qué estabas viendo la bicha? No. Sí, hombre, discúlpame. Hay que aceptar que uno es erróneo. Hay que aceptar que se equivocó. Si usted no lo acepta, guarde en su corazón ese mal, y ¿sabe qué? Se está alejando, se está sintiendo un poco más lejos de Dios, paso a paso. Así que llega un momento en el que, como David, leíamos la semana pasada, le pedí al Señor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y no nos sentimos tan gozosos como si fuéramos salvos. Nos sentimos tan amargados como si fuéramos inconversos. Y usted vive, no sé si soy salvo. ¿Sabe por qué no sabe? Porque el pecado que no permitimos confesarle al Señor, decirle, Señor, me equivoqué, hombre, lo siento, te pido perdón. Te pido perdón porque no debía haber agarrado eso, no era mío. Yo vi a la hermanita, dirá alguien más, yo vi a la hermanita que ahí dejó la cartera, pero no le quise avisar porque yo la quise agarrar. Allá aparecía un amigo, los amigos de uno. Encontré la cartera, pero no tenía los $15. ¿Cómo había que tenía $15? No es suyo. Y ese pecado que no confesamos, que lo guardamos y que creemos que nadie nos vio, nos ha ido quitando comunión con Dios. Pero yo le quiero pedir a usted que a través de esa bonita alabanza
llévame a la cruz. Le digamos, Señor, tu perdón es lo que necesito. Ese es el primer paso, tu perdón. Tu perdón es lo que necesito. Discúlpame por lo que hice, por lo que no se han dado cuenta, por lo que se dieron cuenta. Te pido perdón. Amén. Eso es lo que necesitamos. Acercar ante el Señor y no ser orgulloso o tener el corazón duro, sino decirle al Señor, te pido perdón. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone ahí donde está. Vamos a pedirle al Señor las disculpas por haber fallado esta semana. Señor, te fallamos. Pecamos. Señor, nadie nos vio quizás, pero nuestro corazón lo sabe. Sabe que fuimos erróneos. Sabe que no te hemos sido justos. Perdón, Señor, porque nuestro pecado nos ha quitado comunión y a veces no nos dan ganas de orar porque sabemos que cometimos ese error, pero queremos reconstruir nuestro camino. Llévanos de nuevo a esa cruz. Llevámonos de nuevo a esa cruz en donde nos diste perdón, en donde tu sangre fue derramada sobre nosotros y ahora nos puedes ver blanco. Te pedimos perdón para que nos ayudes a recuperar el gozo de tu salvación, a ser de nuevo alegres porque sabemos que tú nos has perdonado, porque ahora nos sentimos más libres. Una carga de nuestros hombros pesada ha sido quitada y es la carga del pecado, porque lo confesamos ante ti y ante ninguna otra persona, porque sabemos que tú eres el único que puede perdonarnos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a escuchar palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Póngase de pie, por favor. Una vez más queremos invitarle que pueda abrir su Biblia. Vamos al final del Salmo 51. Hoy concluimos este salmo que es muy interesante, el salmo pecatorio. Este salmo que habla de un hombre que le pidió a Dios una nueva oportunidad. Había cometido el error más grande de su vida. Todos cometemos errores. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. Por más que una persona se vea impecable, siempre tiene errores. Es más, dice la palabra de Dios, que el que está libre, que el que se cree libre o el que está bien, mire que no caiga. Porque todos podemos caer, hermanos, de una o de otra manera. Todos somos humanos, nos equivocamos. Quizás lo que para algunos es fuerte, para los otros no mucho, pero lo cierto es que todos. Es más, dice la Biblia que nuestras mejores acciones para Él son como trapos de inmundicia. Es decir, ante Dios, hermanos, usted y yo estamos desnudos. En otras palabras, a Dios no lo apantallamos. Usted puede pantallar a alguna persona y se ha fijado cuando anda de novio alguien, ya sea hombre o mujer, y hace cosas buenas, saca lo mejor, pero cuando pasa el tiempo, una vez ha pasado el tiempo y usted conoce a esa persona, ¿qué dicen algunos? Esa parte yo no la conocía. No conocía al diablo o la diabla que llevaba dentro. Porque todos, hermanos, luchamos con algo. Todos. No hay una persona. Por eso es que nosotros, en vez de ser jueces, debemos de pedir misericordia cuando alguien ha caído. Porque todos podemos necesitar misericordia, hermanos. Todos necesitamos misericordia. Vea lo que dice el Salmo 51, versículo del 13. Vamos a leer hasta el 19. Cuando usted lo tenga, me avisa. Todos juntos, dice la palabra de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Señor, gracias, porque venimos a ti, Señor, suplicando misericordia. Te damos gracias porque nos das un día más en el cual, Señor, podemos ver tu misericordia en nuestra vida. Padre, que esta mañana sea tu Espíritu hablándonos. En Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Puede tomar su lugar y luego puede acompañarme a segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Tenga el salmo porque vamos a retornar. Mientras usted lo busca, solamente quiero leer por acá un testimonio. Está la hermana María Osorio. ¿Dónde está la hermana María Osorio? Hermana María Osorio, aquí está. Ahí quédese de pie. Fíjese que la hermana María Osorio nos daba este testimonio. Yo le decía, pásenlo en una notita. Dice que le ofreció a Dios dar testimonio acá en el culto. Es un trato que hizo. Si obtenía un nuevo empleo. Ella vino a pedir algunas información sobre empleos. En menos de un mes hizo trato con Dios. En otras ocasiones ha encontrado trabajo en poco tiempo, pero esta vez Dios se manifestó, no con la información que le dimos, pero Dios se manifestó de otra manera. Así que un fuerte aplauso para Dios. Gracias, hermana, por ese testimonio. Así es Dios de bueno. Así que ya sabe, hermanos, yo conozco muchas personas que han hecho tratos con Dios. Por favor, acérquese porque de eso vamos a hablar. Busque de Dios. No queda otra alternativa en los días que vivimos. Capítulo 12 de 2 de Samuel. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. Fíjese qué importante. Versículo 7. Leamos el 7 y hasta el 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios de Israel, Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y todo lo mire hasta las concubinas, ¿verdad? Además te di la casa y de Judá. ¿Y qué más dice al final del versículo 8? Y si esto hubiera sido poco, fíjese, Dios le dio a David todo. La pregunta es, ¿quién nos ha dado lo que tenemos? ¿Será su inteligencia? Porque muchos creemos, hermanos, que porque somos profesionales o porque somos inteligentes, logramos ciertas cosas. Si yo no me rebuscara, dicen algunos. Equivocado. Un hijo de Dios, hermanos, no depende de sí, depende del Señor. Todo lo que tenemos depende del Señor, porque así como llega, así se puede ir. Claro que sí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Vivimos por misericordia. David, Dios le hace reconocer que él, todo lo que había logrado, ¿por qué lo logró? No porque él fuera un caballero machazo. Porque darse a trompones con Goliat para muchos era, wow, un hombre, ¿cómo se llama? Lo máximo como humano, ¿va? Y de hecho, pues llegó a tener poder. ¿Quién podía revertir una orden del rey? Otro de los errores que cometió, dice que una vez censó al pueblo. Y le dijeron sus servidores, mire, le dijeron, no es necesario, Jehová nos ha bendecido. Pero David dijo, no, yo quiero saber cuál es el alcance que tenemos. Quiero ver hasta dónde hemos llegado. Había un ejército de casi 1,5 millones de soldados. Imagínense 1,5 millones de combatientes fieros, porque David era un hombre terrible, fiero. Y dice que al final del censo Dios lo mandó a castigar y le dijo, mira, te voy a dar 3 cosas, porque a Dios le desagradó cuando nosotros somos altaneros, cuando nosotros, hermanos, se nos sube, ¿verdad?, la viruta. A Dios no le agrada. Entonces dice que Dios, hermanos, mire, era un hombre con poder, claro que sí, pero dice el versículo 9, aquí está, mire, ¿qué dice el versículo 9 del capítulo 12? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás la espada de tu casa. Ahí Dios le declaró. ¿Sabe, hermanos? Digo yo que este es el peor error que David cometió, porque no solo hizo la acción, todos hemos cometido errores.
Todos. Algunos en ciertas cosas, otros en otro, algunos hechos vergonzosos. Fíjese que un hermano estaba, me imagino yo, que este hermano joven fue algo tremendo y estaba cantando, fíjese. Usted sabe que cuando uno quiere arreglar las cosas con Dios, se mete con Dios. Y estaba en el corredor, fíjese, pero bien concentrado. Hay una alabanza de un grupo maravilloso de Guatemala que hace muchos años se llama Inspiración. Y estaba cantando esa que se llama Dios me levantará. ¿Cuántos la han oído? Él me levantará. Y estaba el hermano, Él me levantará. Hasta así, Él me levantará, decía el hermano, bien concentrado. Y llega la señora y le dice, sí, le dice, bien levantado te va a hacer por todo lo que has hecho perverso, le dijo. Levantadito te va a hacer un día de estos, le dijo. Y me dice, va a creer, hermano, lo que me dijo esta. Y yo queriendo hacer las cosas bien. Qué consuelo me dio, que Dios me iba a hacer levantado. ¿Sabe, hermano? Miren, todos hemos fallado. Hablaba con un hermano, me decía, mire, el peor pecado que yo cometí es abandonar a mis hijos e irse con una persona más joven. La esposa estaba con una enfermedad terminal y él dijo, esta ya se murió. Pero los niños, ¿qué culpa tenían de ser abandonados? Y me dice, yo sé que eso ni mi familia ni yo me lo perdono. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que Dios es fiel y justo para perdonar, no solamente perdonar. ¿Qué más dice en Primera de Juan? Ahí lo lee usted en su casa, versículo 9, Primera de Juan 1, 9, dice que Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente nos perdona, ahora también dice lo que el pastor acaba de leer, el pastor David, que el que encubre sus pecados, hermanos, es por gusto, pero el que se aparta alcanza. Ahí está la victoria. Yo conozco personas que han cometido errores, graves errores, porque todos, hermanos, de alguna forma. Yo hablaba con un hermano hace años, quizás unos 3 años, y me estaba diciendo este hermano, muy agradecido, mire, yo he cometido errores, hermano, y uno comete tantas ofensas a Dios, y a veces uno piensa que no ofende a Dios. Borracho, me dice, mire, me dice, sí, borracho uno qué cosas no comete, echarse con varones, cosas como esas, ¿verdad? ¿Cuántas personas han cometido esos errores? Y usted ve, hermano, si no existiera ese tipo de pecado, no estarían en diferentes lugares las personas que se prostituyen, varones. Y ahí ve los vehículos que ¿cómo se llama? Que fácilmente se estacionan y se lo llevan. Y muchas de esas personas no son personas sencillas, son personas de dinero. Y me decía, este hermano, no sé si él habrá cometido este error, pero me decía, imagínense cuántas cosas uno hace ofendiendo a Dios. Todos, hermanos, todos tenemos algo en nuestro interior con lo que luchamos. David había cometido este pecado, había cometido esta situación difícil, pero sabe, hermanos, qué lindo es Dios, porque David, a pesar de la sentencia de Dios, nunca se apartó, y eso es la enseñanza de Dios para nosotros. Por eso yo le he llamado a esta predicación los sacrificios que a Dios le agradan. Vea conmigo el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? Lea conmigo, vaya conmigo a Salmo 51. Hoy sí enfoquémonos en el Salmo 51, versículo 17. Allí he tomado esta predicación. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás. ¿Sabe, hermanos? David en esta oportunidad le está pidiendo a Dios la oportunidad que vuelva a caminar como un tiempo caminó con Dios. Fíjese que dice el versículo 8, siempre del capítulo 51, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La situación de David era tremenda cuando Dios lo dejó al descubierto, porque David pensó que las podía con Dios. Bueno, de hecho las podía, pero si algo no puede hacer Dios, hermanos, es tolerar nuestros pecados. Fíjese que Dios es un gran amigo, Dios es maravilloso, pero Él no puede pasar por alto. Ahora, que Él tiene misericordia y que Él nos ayuda en nuestra debilidad, eso es cierto.
Pero hay cosas, hermanos, fíjense que Dios no le permitió a David ciertas cosas. Una de las cosas que más anhelaba a David, porque a pesar de ser igual que usted y que yo, pecador, David anhelaba dedicarle a Dios un templo a todo dar. Porque el diseño que David le dejó a Salomón y todas las riquezas que David le dejó a Salomón, eso fue impresionante. Todos, hermanos, hablan del gran rey Salomón y hasta el día de hoy la ruina del rey Salomón y todo, ¿eh? Pero fíjese que todo eso lo hizo el rey David. Las conquistas y toda la riqueza que tenía, los pueblos tributarios, todo eso le dijo al hijo, mire, y así, y dice de que le diseñó hasta los ministerios de alabanza. Porque David era un gran salmista, era un hombre, un ministro. Y por eso David vuelve a pedirle a Dios una oportunidad a través de este salmo. Dice en el versículo 9, mire qué interesante: esconde tu rostro de mis pecados. Qué interesante, ¿verdad? Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice el versículo 11, esto era lo que más le dolía a David. Porque cuando estuvo pensando que Dios dejó pasar esas cosas, y no fue cualquier cosa, estamos hablando de que uno de los peores, o quizás el peor pecado que cometió un homicidio. Un homicidio. Algunos dirán simple. Hay diferentes tipos de homicidio. No sé cómo le llaman cuando alguien se defiende, creo que le llaman simple, ¿verdad? Pero la cosa es que un homicidio. Yo hablaba con una persona que mató en defensa propia a otra. Y me decía, mire, soy un homicida. Sí, la Biblia dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, dice la Biblia que hay algo tan maravilloso que se llama la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Claro que sí se puede, siempre y cuando se arrepienta. Si sigue siendo lo mismo, si sigue matando sin piedad, pues allí sí, ni modo. Pero si una persona tiene el buen deseo de que Dios le ayude, hermanos, Dios no se queda de brazos cruzados. Fíjese que David, hermanos, en los momentos de nuestra vida, de nuestra debilidad, cuando nosotros fallamos, erramos, porque todos podemos cometer errores, todos, de una o de otra forma. Hay padres que han tratado mejor a unos hijos y a otros hijos los han hecho pedazos. Diferentes maneras de actuar mal. Dice en el versículo 11, no me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjese que aquí ya David era otro, estaba quebrantado. David estaba, hermanos, ya Dios le había sacado los trapitos al sol y David se dio cuenta que no podía seguir con la misma vanidad de su corazón y necesitaba un cambio. Dice el versículo 12, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí viene el trato de David para con Dios. Hace unos días estaba yo un poco abatido y me decía un hermano, mire, la mejor solución es, aunque uno ya sepa la medicina, pero fíjese que me recordó, un buen trato con Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermano, cuando estamos en una tribulación? Ya sea que nosotros cometimos una imprudencia. Un buen trato con Dios. Un buen trato con Dios. Hablaba con un hermano que cometió por ahí una falta y está preocupado porque las consecuencias llegan. Yo le decía, mire, hermano, es cierto, somos personas pecadoras, pero si hacemos un trato con Dios, la cosa va a cambiar, porque a Dios nadie le puede ganar. Y por eso es que David nos enseña tan inteligentemente cuando le dijeron, mira, David, son 3 cosas las que Dios te pone para que escojas una de ellas. Te pone caer 3 meses abatido ante tus enemigos. Te pone lo siguiente, una peste. ¿Y qué dijo David? Yo prefiero caer en las manos del Señor y no en las manos. Dios guarde que yo vaya a caer en las manos de los enemigos, porque las personas no tienen misericordia, pero el Señor sí tiene misericordia. Las personas no tienen misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. ¿Cómo una persona con tanta furia lo va a perdonar a usted? ¿Cómo le va a perdonar a un hermano a otro que le quitó la señora? ¿Cómo? Es difícil. Si dale con el corvo quiere. Y yo he oído personas que dicen, no, balas no, si balas no tiene chiste morir así. Con corvo duele más, pastor, me dijo un hermano una vez.
Imagínense la hazaña de su corazón. Pero hay cosas difíciles. Hay cosas difíciles. Dice David, le está pidiendo, y hace un trato David con Dios. Hace un trato con Dios. Dice en el versículo 13, ¿cuál es el trato que David hace con Dios? Entonces enseñaré, que dice, a los que también pecan, a los que se equivocan. Transgredir es fallar. Enseñaré tus caminos y los pecadores. ¿Cuál fue el trato de David para con Dios, hermanos? Para salir de este hoyo en el cual estaba, dijo, bueno, Señor, primero quiero paz. Quiero sentir nuevamente que tú estás conmigo, que tu espíritu está en mí. No quites de mí tu espíritu. Yo quiero sentir esa presencia. Porque, hermano, miren, no hay nada más triste en la vida de un hombre que la presencia de Dios se aparte. Eso es lo más triste que a una persona le pueda ocurrir. Y dice que le ocurrió a un rey antes de David, el rey Saúl. Saúl, hermanos, cometió también, fíjense que Saúl no registra la Biblia que cometió los mismos errores con mujeres. Fueron otros errores. Fue la envidia. Y dice que mató 70 sacerdotes en cierto momento, sacerdotes de Dios. Pero dice que al final de los días de Saúl era una desesperación tan grande, porque por más que él lo buscara, la presencia de Dios se apartó. Hermano, eso es lo más triste para un hombre, para una mujer, cuando la presencia de Dios no está. ¿Qué dijo el Señor? Sin mí nada podéis hacer, pero con Cristo somos más que vencedores. Mire qué bendición, ¿verdad? Qué privilegio. En este caso David le está diciendo, Señor, que no se aparte de mí. Y el trato que hace en el versículo 13 es ganar almas, predicar. Yo no sé cuántos hermanos estamos en esa misma condición, donde por más que nosotros hemos querido huir, sabemos que tenemos que hacer un trato con Dios. Dice el versículo 13, entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores. Fíjese que está haciendo trato con Dios. Está haciendo tratos con Dios de evangelizar. En los peores agüites, hermanos, hay que hacer un buen trato con Dios. Dice en el versículo 14, le está pidiendo a Dios ayuda en su problema. ¿Qué dice? Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Era el problema que había cometido. Había cometido el hecho de quitarle la señora a uno de sus soldados. Pero lo más grave era el homicidio. ¿Y qué dice David? No quiero volver a cometer el mismo error. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos, le pedimos ayuda a Dios para no volver a cometer nuestros errores? Porque todos cometemos errores. Todos. Hace unos días yo hablaba con una hermana y me decía, mire, pastor, yo siento una carga muy grande porque le fallé a mi esposo. ¿Y con quién le falló? Con un compañero de trabajo. Y mi esposo no es perfecto, pero es un buen hombre. Y siento que no es justo. Y sabe, hermano, me atormenta día y noche. Me atormenta día y noche. ¿Sabe? Me dice, ¿qué debo de hacer? No les voy a contar lo demás porque ustedes quieren saber, pero no se los voy a contar. ¿Sabe, hermano? Mire, todos conocemos cómo se llama cuando hemos fallado. Y dice David, no quiero volver a cometer el mismo error. Dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, es decir, voy a dar testimonio que Dios sí puede cambiarnos, que Dios sí tiene misericordia. Y luego dice el versículo 15, Señor, inspírame. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mire, si David, hermanos, eso fue lo que lo llevó a ser un hombre excepcional, la alabanza a Dios. Me imagino yo que no existía Instituto Canción y todos los demás institutos que existen, pero David con el arpa adoraba a Dios. David, mientras sus hermanos eran militares, David estaba cuidando ovejas. ¿Y qué hacía David? Se inspiraba, cantaba alabanzas.
Y por eso David dice, yo quiero volver a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Y qué interesante, dice, Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. David estaba queriendo volver, hermanos, a su primer amor. Dice el versículo 16, ya era un hombre millonario. Y dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. A David se le hacía fácil, hermanos, degüellar o degollar, como usted quiera, varios animales, los animales que él quisiera. Se le hacía fácil. Era el rey, tenía todo. Sacrificios. Pero a Dios, hermanos, hemos escuchado no una, sino en muchas oportunidades, que hay sacrificios, hermanos, que a Dios no le agradan. Porque Dios es bien claro. Dice que en primer lugar, para agradar a Dios, hermanos, tenemos completamente que postrarnos ante Él, humillarnos plenamente ante Él. Hay sacrificios. Por ejemplo, fíjese, yo le voy a poner un sacrificio. David dice, mire, no quiere sacrificios, que yo los daría. Se le hacía fácil los sacrificios del Antiguo Testamento, sacrificar animales, se le hacía fácil. Pero David dice, no es lo que Dios quiere. Por eso Dios se cansó, hermanos, de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, con una sola ofrenda. Con una sola ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? De nuestro Señor. Nos hizo perfectos para siempre. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, el de Jesús. No hay más. Ya usted ya no puede, ya eso ya quedó invalidado. Ahora, ¿cómo se llama? El sacrificio de Jesús lo es todo. Y entonces dice David, no quiere sacrificio, yo lo daría, él lo podría hacer. Pero dice acá lo que el Señor le enseñó. ¿Qué dice el versículo 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué más dice? Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Hermanos y hermanas, lo que Dios quiere no es sacrificio. Le ponía un ejemplo. Hay personas que se sacrifican en ciertas cosas. Para mí un sacrificio sería, hermanos, y lo digo con mucho respeto, porque sé que hay personas que le sirven a Dios de corazón y lo hacen con todo el amor para el Señor. Uno de los sacrificios para mí sería, ¿cómo se llama? Estar aguantando ciertos olores de los hermanos en los baños. Usted llega y hay momentitos donde usted mejor se sale, porque usted sabe que eso es horrible, feo y horrible, ¿verdad? Y con que los zapatos de algún familiar, usted no los aguanta. Imagínese los baños, y nuestros hermanos lo hacen con amor. Para mí eso sería un sacrificio por estar aguantando esos olores fétidos. Con solo los zapatos, hermano. ¿Qué le dice usted a su hijo? Mira, saca esos zapatos porque hasta los zancudos se van a morir con ese olor. El niño se quita los zapatos y al ratito los zancudos empiezan a caer. Mire, hermano, hay diferentes tipos de sacrificios. Pero ¿qué dice el Señor a través de este salmista? No son los sacrificios que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos humillemos en primer lugar. Nos humillemos. Eso es lo que Dios quiere. Fíjese que Dios nos pone ejemplos tan bonitos, tan maravillosos en Lucas 18:13. Tenga el Salmo 51. Pero vea conmigo Lucas capítulo 18, versículo 13. El Señor pone ejemplos tan lindos para que nosotros aprendamos. ¿Y qué dice Dios en el capítulo 18, versículo 13? Habla de lo siguiente. Veamos ahí el versículo 11. Capítulo 18, versículo 11 hasta el 13. ¿Qué dice? Estamos Lucas 18, 11. Habla de dos personas. Y no eran cualquier personas. No eran cualquier personas. Estamos hablando de dos personas que tenían, ¿cómo se llama? Puestos interesantes. Llamémoslo de esa manera. Era un fariseo, un político, digamos. Era un político. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo oraba. Porque se exhibía. Lo oyeron. Todo el mundo lo oyó. Dios, te doy gracias
porque no soy como el pastor Hassa. Miren, ladrones, porque algunos me critican porque soy chabacán. Y de verdad. Mira, ayer estaba escuchando una bayuncada. Dos hermanos estaban haciendo una broma, fíjese. Aló, hermano, aló. Ajá, le dice, mire, con esto que están murió Juanga, le dijo, sí. Y a mí, ¿qué me importa? Le dijo el otro hermano. No, por eso le llamaba, para ver cómo está usted, le dijo, porque se están muriendo, le dijo, las locas, ¿verdad? Mire, qué broma. Pero bien, dice, no soy yo como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Publicano significaba corrupción porque eran los que recaudaban los impuestos. Ahí hay corrupción. Yo sé que no todos los policías es el caso, y no sé, porque los que son honrados se ofenden, pero hay algunos que perdonan ciertas cosas a los buceros y a otros por un vasito de café, fíjese. Algo otros por unos 20 pesitos, ¿verdad? Mire, le voy a perdonar la esquela, pero no hemos desayunado, fíjese. Entonces, sí, eso se da, claro que sí. Hay líneas de transporte y todo que andan funcionando, no tienen permiso y pasan enfrente de los policías. ¿Por qué será? Bueno, vaya usted a saber, como dijo aquel drogadicto que es enemigo de esta iglesia. Vea lo que dice la palabra de Dios, versículo 12. ¿Qué dice? Fíjese que este fariseo decía, ayuno 2 veces a la semana, ¿qué más? Doy diezmo de todo lo que... No, si este era impecable según él. Mas aquel que hacía lo que le conté, estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciéndole, Dios se propicio de mí, pecador. Versículo 14, y esta es la respuesta del Señor Jesús. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, es mejor humillarnos ante Dios. ¿Sabe, hermanos? Ese es el mejor consejo de Dios para nosotros. Humillarnos ante Él. Y terminamos, por favor, en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Hermanos, mire, Dios vuelve a poner un ejemplo tan importante para que nosotros podamos aprender que usted puede sacrificarse, pero muchas veces Dios, hermanos, no se va a agradar de las cosas que nosotros hagamos. Estamos en Miqueas capítulo 6. Vamos a ver desde el versículo 6 en adelante ¿qué Dios quiere que nosotros hagamos? A través del Salmo 51 podemos aprender, hermanos, que sí hay una nueva oportunidad. David pagó el precio, pagó por sus errores, sí, pero Dios, hermanos, lo bendijo. Dios da testimonio que terminó su carrera siendo un hombre bendecido, lleno de vida. ¿Por qué razón? Porque se humilló ante Dios. Mira, hermanos, si hay cosas que solamente las vamos a arreglar con Dios. Solamente. Dice el capítulo 6, versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Fíjese que este es una interrogante. ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? Eran los sacrificios del antiguo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi hijo por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él está acentuado, el Señor, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué quiere? ¿Qué pide Jehová de ti? Que dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Hermanos, ¿qué debemos de hacer si fallamos? Humillémonos ante Dios. Tratemos de tener misericordia y hacer justicia. ¿Por qué razón? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque esta mañana, Señor, nos exhortas a humillarnos, a postrarnos, Señor, ante ti. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.
y amén. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Por favor, póngase de pie si usted ha sido bendecido por el Señor. Recuerde, es un compromiso. Cuando su fe, cuando usted ha madurado en su fe, usted sabe que tiene, hermanos, tratos con Dios. Dice la Biblia que debemos de honrar a Dios con nuestros bienes. Una de las cosas que no es negociables es precisamente el diezmo. Claro, las personas que no conocen a Dios y que ven el diezmo como una manera de que los predicadores se aprovechan, ellos hablan porque no saben, por su ignorancia, porque el diablo los tiene cegados, pero nosotros no. Dios está vivo. Dios es un ser tan grande y maravilloso que nos demuestra que Él lo que cumple, lo que promete, Él lo cumple. Yo le puedo garantizar que usted, hermanos, le da a Dios lo que a Él le corresponde y Dios no le falla. Usted espera por un lado, usted da a Dios, pero Dios lo va a sorprender por otro lado. Así es Dios de bueno. Así que cantamos lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Padre bendito, gracias por cada uno, Señor, los diezmos, las ofrendas de mis hermanos, pero también oramos por aquellos que no tienen, Señor, una manera como poder salir adelante. Bendice, Señor, con trabajo, bendice, mi Dios, con producción, bendice con clientela, esos negocios. Oramos en Cristo Jesús, amén y amén. Hermano Abdul, como siempre queremos saludar a nuestros invitados. ¿Quién está con nosotros por primera vez? Póngase de pie solo rapidito para hacer la entrega de parte de su iglesia, de parte de Amaneciendo con Dios, ya sea un squeeze o un lapicero, gracias a Promociones Giret y también a nuestro hermano Mauricio de Multiservicios. Así que ellos hacen posible que usted tenga un pequeño presente de parte de su iglesia. ¿Habrá alguien más? Tiene derecho el que viene de invitado y el que le trajo. Así que póngase de pie si usted trajo a alguna persona, póngase de pie. Ahí está, ahí tenemos una de nuestras hermanas. Así que vamos a pedirles una vez más a nuestros invitados que se pongan de pie y les damos un fortísimo aplauso. ¿Cómo les decimos, iglesia? Esta es Hasta que Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Puede tomar su lugar. Bueno, y hay algunas ofertas. Hay una empresa ahí que necesita ayudantes de motoristas, vendedores, una empresa muy estable. Así que incluso la semana anterior anunciamos que hay una hermana que nos pidió un florista. Yo me imagino que hermana, ¿verdad? Pero creo que se vale también hermano, ya les dije yo. Nadie preguntó la semana anterior. Así que ahí está la información, si quiere usted, puede venir. Algunas personas vienen después pidiendo información y solamente es en el culto donde nosotros damos información. Así que si usted está allá por, ¿cómo se llama?, en cierto lugar y no viene Amaneciendo con Dios, pues nosotros le vamos a pedir que siempre venga al culto. Después damos la información de los empleos. También está la oportunidad, decíamos, para 10 motociclistas, nos decía, de una empresa una empresa internacional. Así que, hermanos, ahí están las oportunidades. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia, Señor, es grande. Porque esta mañana, Dios, hemos hablado de esa misericordia infinita, Dios, que a pesar, Señor, de que muchos fallamos terriblemente, algunos, mi Dios, quizás nos avergüenza solo recordar lo que hemos cometido, pero sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, Señor, perdonador, y que esta mañana, Señor, no nos vas a dejar ir con las manos vacías. Da bendición, Señor, a nuestras manos, todo lo que hacemos, ventas, esas labores diarias en esas empresas,
Como dijo Jabes, Señor, ensancha mi territorio. Que esas ventas puedan multiplicarse, porque nosotros, Señor, somos agradecidos. Porque sabemos, mi Dios, que tus hijos tenemos la bendición donde quiera que vayamos. Queremos ser reconocidos por ser portadores de bendición. Si esta mañana habrá algún amigo, alguna persona que no está seguro a dónde iría su alma, hoy es un buen día para nacer a la familia de Dios. Dios dice que Él está aquí y que toca la puerta de su corazón. Él quiere cenar con usted. Así que hoy es la oportunidad. Invite a Jesús a ser su Señor, su Salvador personal. No es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión. Caminar con Jesús es lo más grande que existe en la vida de un hombre y una mujer. Ser hijo de Dios es el privilegio más grande que usted y yo tenemos. ¿Habrá alguna persona? Si usted por alguna razón teme, le da pena levantar su mano, haga esta oración allí donde usted se encuentra. Y en lo más profundo de su ser, diga de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento porque soy un pecador, una pecadora. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, he orado. Amén. ¿Habrá algún amigo, alguna persona que nunca había hecho esta oración? Solo queremos hacer entrega de parte de su iglesia para que usted pueda tener algo de parte de su iglesia como un recuerdo inolvidable. Queremos hacer entrega de algo. ¿Habrá alguna persona? Solo indíquenos con su mano. Ahí nuestros servidores amablemente se acercarán a usted. ¿Habrá alguna persona? Padre bendito, gracias, porque esta mañana, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque no te vamos a dejar hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús, amén y amén. Saludo a nuestros hermanos y hermanas que están a través de internet. Gracias, gracias hasta donde usted se encuentre. Gracias por permanecer con nosotros. Que tenga un buen día, que Dios le bendiga. Recuerde, Tabernáculo Central, hoy 6 de la tarde, la invitación a congregarnos. Traiga un invitado. Bendiciones a todos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia de Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico soynuevo@tabernaculo.net. Será un gusto atenderte.